Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiado la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y de que el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo comienza Pablo esta carta? Les mencioné la primera noche que sigue el estilo clásico de su tiempo. Siempre comienza identificándose el autor de la carta y después los destinatarios. Y después un saludo. Con frecuencia algún tipo de oración a Dios o a los dioses, ¿verdad? Para el bienestar de la gente y dentro. Entonces, Pablo hace hasta la introducción de esta carta, con el estilo tan sencillo de las cartas de aquel entonces,
hasta esta parte lo hace complicado, ¿verdad? Porque él va matizando y ajustando, ¿verdad? Y completando todo un cuadro hasta en el no más identificarse a sí mismo. Pero lo primerito que él dice es llamativo. No siempre nos detenemos a ver que Pablo comienza diciendo a ellos, Pablo, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Pero la palabra siervo es algo un poco suave. La palabra que él usa puede traducirse siervo, está bien, pero tendría un poco más impacto semejante al impacto original, traducirlo esclavo. Porque él escribe a la gran capital de todo el imperio, donde hay un porcentaje elevado de esclavos. Esclavos de toda parte del mundo, esclavos sin derechos, esclavos bien sufridos y esclavos que desproporcionadamente están respondiendo al Evangelio de Jesús, el Mesías de Israel y el Señor de todos. Entonces, cuando Pablo se identifica desde un principio como esclavo, está dando a entender que para él lo más importante es su vocación. Y eso no es para nada, porque a fin y al cabo, toda esta carta tiene que ver con la vocación. Y Pablo, llamando a los seguidores de Jesús, el Mesías de los judíos y el Señor de todos, llamando a ellos en primer lugar, pero hoy día todavía llamándonos a nosotros, a abrazar nuestra vocación. El Señor, creador de todo el mundo, los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto haya dentro de esos espacios, este Señor, desde un principio, tiene un propósito. Quiere compartir la vida, quiere tener una relación íntima con su creación y con nosotros como mayordomos, como gente encargada. Y esa creación es buenísima, pero no en un sentido griego perfecta. Voy a decir eso otra vez, porque debe de chocarnos un poco. La creación, Génesis 1, obra buena, buenísima. Así dice Dios, sumamente buena. Pero no en el sentido griego perfecta. ¿Qué es lo que quiero decir con eso de sentido griego? Para los griegos, algo que cambia no está perfecto. Lo perfecto se congela, ya no cambia más. Pero ¿qué hace Dios? Al fabricar todo esto con nada más su potencia, su palabra creativa, Él bendice a todo lo creado y lo llama a crecer, a desarrollarse, fructificar y multiplicar, dice la palabra. Y nos toca a nosotros los seres humanos, ejercer un papel representativo dentro de la creación. Es casi como la creación es casa de Dios y nosotros guardatemplos. Y nos toca a nosotros velar por el buen desarrollo de todo. Asegurar que esta creación dinámica, buenísima, pero llena de potencial, salga adelante. Entonces, hay todo un trabajo, una vocación para nosotros. Esa vocación se pierde por el deseo nuestro, dice Génesis 3,
por el deseo nuestro de tomar el lugar de Dios. No nos basta ser guardatemplos, queremos ser dueños de la casa. Y una vez que eso hacemos, esto nos tiene dando la vuelta al dueño para apropiarnos de la casa, y eso nos conduce a la ruina, porque estamos hechos para estar en relación con Dios y para estar sirviendo sus buenos propósitos para la creación. Al desviarnos de eso, vamos a la ruina y llevamos a la creación a la ruina con nosotros también. Y entonces, Génesis del 3 al 11 describe todo un proceso de deterioro, ¿verdad? De mal en peor, cómo la muerte va reinando, imponiéndose en medio de la buena creación, cómo la injusticia va imponiéndose en la buena creación, cómo la misma creación va a la ruina. Y con el relato de Noé y su secuela, Génesis nos enseña que no se trata solamente de, como decimos en los Estados Unidos, de una que otra manzana podrida. No, el problema está en todo el barril, todas las manzanas. O sea, porque Noé es el único bueno de su generación. Bueno, entonces, vamos con la gran escoba de agua, barriendo todo para comenzar de nuevo, y al no más salir del arca, Noé hace algo que le causa a Dios a decir lo mismo que dijo antes del diluvio. Es decir, es para enseñarnos a nosotros los lectores de que la solución no va por ahí. No es que hay unos buenos y otros malvados. Eso es lo que nosotros los seres humanos siempre queremos creer, ¿verdad? Y queremos pintarnos nosotros de buenos y otros de malvados, ¿verdad? Y así, con tan solo deshacernos de esos malvados, todo va a ir viento en popa. Mentira. Con Abraham, entonces, en el capítulo 12, comienza el Señor un trabajo a larguísimo plazo de ir paulatinamente trabajando con una familia en pro de todas las familias. Y vemos que esa familia no se destaca por su honradez, ¿verdad? Son unos engañadores, Génesis relata eso sin pelos en la lengua, ¿verdad? Y vemos que el mismo instrumento de Dios tiene que pasar por un proceso de transformación. Y esto se aplica a individuos, se aplica a la familia entera, la nación. Y pegando un gran salto, vemos que la misericordia de Dios viene vez tras vez en la historia. A pesar de los errores de su pueblo, Dios se mantiene fiel. A pesar de la infidelidad de su pueblo. Y cuando el pueblo estaba sufriendo en Egipto, Dios los saca por su gracia y les ofrece la oportunidad de comprometerse como pueblo con Él. Éxodo 19, los primeros 6 versículos, muy interesante, muy importante para el argumento de Pablo, que es que la ley viene a partir del capítulo 20, viene después. Primero hay el rescate por la gracia y el poder, la mano poderosa de Dios, que saca a ese pueblo y lo pone en buen camino, invita al pueblo a funcionar nuevamente como sacerdocio para todas las demás naciones, todas las demás familias, todos los pueblos. Ahora, pegando otros saltos más, podemos ver que les iba de mal en peor hasta llegar al exilio. Allá parecía que todo se había acabado. Los profetas interpretaron el exilio como
el justo castigo de parte de Dios a su pueblo por su desobediencia, pero también prometieron que eso no iba a ser el fin, sino Dios iba a trabajar con un remanente. Bueno, la verdad es que después de sus 70 años en el exilio, comienza a regresarse el pueblo, pero el regreso nunca llega a la altura de la promesa, de la manera que pasaron los judíos, el pueblo de Israel, centenares de años todavía bajo el yugo de extranjeros, ¿verdad? Y sufriendo y clamando a Dios y anhelando el pleno cumplimiento de las promesas. Pero también había un hilo en los profetas y sobre todo en Isaías, de que al fin y al cabo el propósito de Dios a través de la familia de Abraham iba a cumplirse no con el pueblo entero, sino con un remanente y todavía más reducido con un representante. Y por fe los seguidores de Jesús confiesan y confesamos que Jesús fue ese representante, que sí cumplió fielmente el papel de Israel y también de manera, o sea que la manera en que cumplió eso también abre la promesa a Israel otra vez al mismo panorama que la promesa a Abraham, que es bendecir a todas las naciones, que significa aumentar el pueblo de Dios, a incluir a todos los pueblos. Todo eso por los méritos de Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado, Mesías de los judíos y Señor de todos. Entonces, Pablo está trabajando aquí con una iglesia o una colección de iglesias que no se llevaban entre sí muy bien por cuestiones étnicas. La gente seguidora de Jesús de raza judía no se llevaba muy bien con la gente de otras razas también seguidores de Jesús. Y entonces él está diciendo en 1, 16 y 17 que el evangelio es poder de Dios para salvación a quien cree, primeramente judío y también gentil. Ahora, el resto del capítulo 1, como vimos, describe las consecuencias de cometer este errorazo fundamental que es la idolatría, de dejar que cualquier otra cosa tome el lugar de Dios. Y de ahí se desprende toda una lista de errores y horrores. Y ahora, la segunda noche vimos en el capítulo 2 que Pablo profundiza la cosa un poco más, que suena mucho a Jesús. Y tú que vas juzgando a los que cometen toda esa lista de errores, ¿piensas que andes bien? Solo porque tu repetición de lo mismo se da en secreto, ¿has logrado esconder lo tuyo? No es así. El hecho de que hayas podido esconder eso de los otros seres humanos no significa que Dios no se ha fijado. Y no debes tomar su paciencia como si fuese o ignorancia o indiferencia. No, viene un juicio. Porque Dios va a juzgar tanto al judío como al gentil. Y Dios va a justificar tanto al judío como al gentil. Y así fue el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 3, surge la pregunta inmediatamente frente a esas noticias de parte de los hermanos judíos. ¿Qué pues? ¿No tiene valor ser judío? Y él dice, sí, cómo no, y muchísimo valor. Y la cosa más importante que dice en cuanto a eso, él va a decir mucho más de lo mismo en el capítulo 9, los versículos 4 y 5. Pero aquí solo se detiene a decir
Que sí, claro que tiene mucha importancia ser judío o judía, porque a los judíos fue encomendada la palabra de Dios. O sea, si somos objetos de misión o productos de misión, también somos portadores de misión. Y los judíos teníamos, porque Pablo está parte de eso, teníamos la bendición de ser portadores de misión. Habíamos recibido la revelación de Dios y muchas cosas más. Pero eso no trabajamos bien. Ahora, brincando un poco los detalles de los versículos 2 al 7 o 2 al 8, quiero ver la siguiente pregunta clave en el capítulo 3. Porque él dice, sí tiene mucha importancia, tiene mucho valor eso de ser judío. Entonces inmediatamente salen diciendo, bueno, pues entonces somos mejores, ¿verdad? Entonces la pregunta del versículo 9 es, ¿somos los judíos mejores? Y él dice, de ninguna manera. Y ahí está la cosa, que siempre queremos ser los más importantes, los más guapos, los más, lo que sea, dotados, los más, ¿verdad? Y entonces, nuestro miedo es de no ser nada. Entonces, ¿no tiene importancia lo judío? Oh, sí, tiene importancia. Muy bien, entonces somos los mejores, entonces. No. Entonces, peleados entre sí, él está jugando ambos lados, ¿verdad? Trabajando eso. Y eso nos lleva del versículo 9 al versículo 20. Sí tenemos la ley, pero no tener la ley no nos justifica. Más bien, como él va a explicar más adelante en la carta, realmente la función de la ley es descubrir nuestras fallas, nuestro pecado, es darnos la radiografía de cómo somos, de cómo andamos. Sí tenemos la ley, pero ser poseedores de la ley, oidores de la ley, no. Hacedores, sí, pero ahí hay un problema, que nadie lo hace. Y entonces eso es lo que nos conduce al mero centro del capítulo, los versículos 21 a 26, que no por casualidad es la parte del capítulo más trabajado, más citado, porque ahí claramente Pablo nos dice, a ellos les dice, a nosotros nos dice, que nuestra única esperanza es Cristo Jesús. La justicia de Dios. Dios es justo y se ve su justicia en que Él asume la responsabilidad de sanar a nosotros, de salvar a nosotros por la sangre de Jesús, ¿verdad? No por los méritos nuestros. Entonces pasamos a la última gran pregunta del capítulo, que es, entonces, ¿dónde queda la jactancia? Y este es el blanco contra el cual él ha estado fusilando desde hace muchos versículos, ¿verdad? El problema es precisamente eso. Nadie puede jactarse de nada. ¿Dónde queda la jactancia? Fuera, nula. Si creo en Jesucristo, alabado sea el Señor por su misericordia para conmigo. Y si tú no puedo pretender ser más que ti. Lo que me toca más bien es hacerme, como Pablo, esclavo de Jesucristo al servicio del Evangelio para tu bien. Entonces, en vez de jactarme, debo ponerme a servir. Pero lo que nos hace posible, en términos reales, lo que nos hace posible dejar de intentar dominar a los demás y solo ponernos a servir a los demás, es si no estamos dependiendo de ellos, de la opinión de ellos, ni de nadie más que Dios, por nuestro valor, nuestra importancia, nuestro ser.
Si Jesús me justifica, entonces me libera de mí mismo. Me libera del pecado, eso sí, pero me libera de preocuparme por mí mismo para ponerme al servicio tuyo. Nosotros pertenecemos a un movimiento en este mundo que por unos 2000 años se destaca por su servicio desinteresado a los demás seres humanos. Tantas cosas que existen ahora en el mundo y con frecuencia ahora son trabajo de gobiernos, nacieron en este mundo como obra de la iglesia. Maneras de servir a las necesidades de los pueblos por parte de una pequeña minoría de la humanidad, no preocupada por sobrevivir, no preocupada por subirse el escalafón humano, sino preocupada por servir a los demás, por ver a todo ser humano recibiendo también esa gracia y ese amor de Dios en Jesucristo. Entonces esa es la vocación de Pablo, es la vocación que Cristo nos entrega, que nos llama a asumir a todos nosotros, a compartir su misión en el mundo, como dijo Carlos, de ser no solamente productos de misión, todos somos productos de misión de alguien, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien quiénes son las personas que el Señor ocupó para alcanzarme a mí. Y gracias a Dios por ellos. Pero no lo hizo Dios a través de todos ellos para que me quedara de choto, pues. Más bien para ayudarme, enrolarme, ¿verdad? Para meterme dentro del equipo, a juntarme con ellos, a ir hombro a hombro, a servir a otros y a servir a su creación. Pablo aquí trabaja en capítulo 4 con Abraham de una manera muy, muy interesante, ¿verdad? Demostrando que en Abraham vemos la misma dinámica, anticipando lo que Dios hace con nosotros por los méritos de Jesucristo. Es muy parecido a lo que él dice en Gálatas. En la carta a Gálatas dice que en Abraham vemos el evangelio por anticipado, ¿verdad? En Abraham. Todo nuestro ser tiene que dejarse depender, no de nuestros esfuerzos, no de nuestros méritos, no de nuestra piedad siquiera, sino de la gracia de Dios en Jesucristo. Pero eso no significa que debemos hacer uso egoísta de esa gracia, sino que recibir la gracia de Dios en Jesucristo es asumir una vocación, porque el Señor tiene mucho que quiere hacer en este mundo suyo. Y nosotros tenemos el gran privilegio de compartir la vocación de Dios, de Jesús, de Pablo, de los demás hermanas y hermanos con los cuales el Señor nos ha alcanzado, para contribuir a lo que Jesús nos llamó a pedir en oración. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí y ahora. Señor les bendiga.